Amigos, retornamos por aquí, ya así como bien dice la promo, ya estamos de vuelta con todos ustedes por aquí. Señores, de manera muy importante, yo les digo a ustedes cada lunes, la participación de Kinger Mosquete para mí tiene una gran importancia, porque no solamente en su condición de catedrático, formador en los temas de derecho, de seguridad social, esa ley 8701 y demás, sino solamente eso, una persona con una vasta experiencia dentro de lo que ha sido este proceso de organización del sistema de seguridad social en República Dominicana. Kinger abandona las aulas, abandona sus oficinas para poder venir a compartir con todos ustedes que son su audiencia, que lo espera ya cada lunes en este espacio. Kinger, nuevamente, bienvenido por aquí, un fuerte abrazo, amigo. Cómo no, Robert, buenas noches a ti y a los amigos televidentes y los que nos escuchan a través de internet en este subcanal 16 y 18, claro que sí. Hoy, Interesante tema, hermano. gracias, sí, como hablábamos la semana pasada, estamos dando continuidad a la gestión de las prestaciones económicas de la Seguridad Social. En la semana pasada hablábamos del seguro familiar de salud y las prestaciones por maternidad, por lactancia y por enfermedad común. ¿Qué son los subsidios por maternidad y por lactancia? Y los subsidios por enfermedad común y cómo se entregan. En el día de hoy vamos a hablar sobre el seguro de riesgos laborales. Este seguro, el seguro de riesgos laborales, es el segundo seguro que tiene nuestro sistema dominicano de seguridad social, aparte del seguro de vejez, discapacidad y sobrevivencia. Pero este seguro de riesgos laborales es financiado íntegramente por los empleadores. Los empleadores, cada uno de nosotros, los que somos empleados, los que son empleadores, pues pagan entre el 1.1 y el 1.3% del salario de cada trabajador hasta el tope de 4 salarios cotizables. En la ejecución está así, a pesar de que la normativa, la ley 8701, establece un tope cotizable hasta 10 salarios mínimos. Mediante un acuerdo en el Consejo se está cotizando hasta el tope de 6 salarios mínimos, 4 salarios mínimos. Pero ¿qué sucede? ¿Qué nos cubre este seguro de riesgos laborales? Pues nos cubre las enfermedades o accidentes que ocurran en el trabajo, en razón del trabajo que realizamos, pero también nos cubre los accidentes en trayecto. Esto es, desde la casa desde nuestro lugar habitual de vivienda hasta nuestro trabajo y viceversa, pero también nos incluye los horarios de almuerzo, cuando cruzamos, por ejemplo, la calle para ir a almorzar, mientras estamos de nuestro trabajo al lugar de almuerzo y del lugar de almuerzo a nuestro trabajo, si es fuera del trabajo, también está cubierto y es lo que se conoce como accidentes en trayecto. Tenemos pues en el seguro de riesgos laborales, tenemos lo que es el pago del salario mientras el trabajador está en la licencia por enfermedad laboral o por accidente laboral, el pago íntegro del salario mientras está en licencia por esa enfermedad laboral o accidente. Pero también le incluye una indemnización en el caso de que usted haya tenido un accidente que le implique un desmembramiento o una discapacidad permanente, se la cubre el seguro de riesgos laborales, pero también le cubre el seguro de riesgos laborales una pensión por sobrevivencia a su cónyuge e hijos que le sobrevivan en caso de que usted fallezca en ocasión de una enfermedad o un accidente de origen laboral. El seguro, el Instituto Dominicano de Previsión, Instituto Dominicano de Promoción y Prevención de Riesgos Laborales, IDOPRIL, que es una evolución de lo que hasta noviembre del 2019 se llamaba Administradora de Riesgos Laborales, hoy es el IDOPRIL, y es un ente autónomo que depende del Ministerio de Trabajo y se financia con las cotizaciones o los aportes que realizan los empleadores para el seguro de riesgos laborales. O sea, hay un porcentaje que está especializado para financiar las operaciones del IDOPRIL. Como sabemos ya, las normas de higiene y seguridad en el trabajo son gestionadas por el Ministerio, son dispuestas por el Ministerio de Trabajo y supervisadas también conjuntamente con el IDOPRIL. Ustedes están viendo ahí en pantalla cuál es el marco legal que regula el seguro de riesgos laborales y hablamos primero en la Constitución de la República, en su artículo 62, que se expresa la obligación de todo empleador de garantizar a sus trabajadores las condiciones de higiene y seguridad, pero también el artículo 60, que habla del derecho a la salud, pero también del derecho a la seguridad social, la ley 8701, la ley general de salud y la ley 39719, que es una modificación a la ley 8701. ¿Podemos continuar, por favor? Sí. Entonces,
De eso es que se trata el seguro de riesgos laborales. ¿Pero qué cubre en esencia? Sí, para decirlo como tipo 1, 2, 3. Sí. El seguro de riesgos laborales cubre cualquier lesión corporal que usted sufra en ocasión de su trabajo, sea como aprendiz o como experto, todo lo que usted haga por cuenta ajena. Pero también las lesiones del trabajador durante el tiempo y en el lugar del trabajo, salvo prueba en contrario. O sea, si el IDOPRIL tiene alguna duda, el IDOPRIL es quien debe demostrar que esa enfermedad o que ese accidente no ocurrió dentro del trabajo. Las acciones que, los accidentes del trabajo y los acuerdos ocurridos en conexión o en consecuencia de su trabajo por el empleador, por cuenta que esté actuando por cuenta de su empleador, también están cubiertos, así como los accidentes que ocurran en los salvamentos. Esto es cualquier otra naturaleza que sea análoga a su trabajo. Siempre que el trabajador actúe por cuenta del trabajador, aún lo que esté haciendo no se corresponda con la naturaleza de sus funciones, igual estaría cubierto por el seguro de riesgos laborales siempre que el trabajador actúe por cuenta del empleador. Entonces, ¿cuáles son las prestaciones? Subsidio por discapacidad temporal, subsidio, una indemnización por discapacidad, la pensión por discapacidad y también una pensión por sobrevivencia, como ya hemos dicho. Hay un procedimiento, por supuesto. Mira, para el caso de la incapacidad temporal se cubre hasta el 75% del salario promedio del trabajador con una duración máxima de 52 semanas. Se conoce como subsidio por la discapacidad temporal a toda enfermedad o lesión que tenga el trabajador económico, que es una prestación que se le paga a aquellos trabajadores que hayan sufrido una incapacidad temporal para poder seguir trabajando. Y esto se lo cubre hasta 52 semanas, estamos hablando de 6 meses, porque a partir de ahí estaríamos hablando pues de una discapacidad permanente que seguiría con cargo al seguro de vejez, discapacidad y sobrevivencia, que son ya las pensiones, a menos que definitivamente sea una enfermedad, un accidente, una discapacidad temporal, que ya tenemos aquí indemnizaciones, la pensión permanente. Ok, Kinger, perdóname porque hay algo que me llama la atención, que sé que muchos de nuestros televidentes se estarán preguntando. Tú fuiste muy explícito cuando decía de que en los casos de que usted esté de camino a su trabajo, también cubriría este tipo de gasto ante un accidente laboral. Claro pero que también sí. A la salida de este. Si pudiera ampliar un poquito eso ahí, por favor. Mira, cuando digamos que usted vive, vamos a decir, usted vive en Gascue y tiene que desplazarse al Millón a su lugar de trabajo. Y usted tiene su dirección registrada en su trabajo, que vive en Gascue, y en el camino tiene un accidente. Entonces, inmediatamente debe notificárselo al empleador y el empleador llena un formulario que se llama ATR2, que es un formulario que entrega el IDOPRIL. Y ese formulario llenado establece las condiciones y las situaciones en las que fue ocurrido el accidente. Están las generales del trabajador, la posición que desempeña en la institución, el salario, la fecha de ingreso y todo eso, que es información que sirve de base para corroborar la información que tiene la seguridad social. Entonces, le cubre de camino a su casa, desde el trabajo hacia su casa, durante las horas de almuerzo, cuando va al lugar habitual de almuerzo, pero también si el trabajador ha notificado que estudia, y el seguro de riesgos laborales le cubre también el trayecto desde su lugar de trabajo hasta su lugar habitual de estudio. Esto tiene una formalidad y es que esté registrado, que el trabajador haya notificado que estudia. Digamos, usted trabaja en Gascue, vive en el Millón, pero estudia en la UAS. O digamos que estudia en la Pucamaima. Usted sale a las 5 de la tarde de su trabajo para la Pucamaima porque estudia a las 6 de la tarde. Cualquier accidente que le haya ocurrido en el ínterin, desde el trabajo hacia la universidad, también está cubierto. No así el trayecto desde la universidad hacia su casa. Muy bien. Kinger, tenemos que hacer una pequeña pausa. Permíteme hacer esta porque sé que venimos con temas tan interesantes. Lo que usted no sabía de los beneficios que le corresponden en estos temas de riesgos laborales, en esta noche lo va a conocer con todos los detalles. Retornamos con ustedes en un minuto. Amigos, retornamos por aquí siempre con el interés de poder coordinar que ustedes reciban los temas más interesantes. Kinger ha hecho una explicación totalmente teórica de lo que significa estos beneficios de riesgo laboral. Ahora, Kinger, siempre te interesa y unos tips como esos que tú siempre brindas a la audiencia, ¿cómo pueden acceder a esto y cómo aplicar a los fines de ante cualquier situación de riesgos laborales puedan recibir estos beneficios que contempla la ley? Por favor, Kinger. Cómo no, con mucho gusto, Robert. Fíjate, es un proceso muy expedito, bastante rápido y práctico.
y el proceso de determinación del derecho a la prestación del subsidio por la discapacidad, por ejemplo, o sea, que se le vaya pagando su salario, es un proceso que en ningún caso pasa de más de 8 o 9 días, o sea, que usted lo solicitó y al poco tiempo está ahí. Básicamente el trabajador desde que tiene el aviso de la enfermedad laboral, o sea, tiene el diagnóstico ya de su médico tratante, pues sencillamente notifica al empleador y el empleador llena un formulario que ha establecido para eso a través de un sistema, lo puede llenar tanto en físico como a través del sistema. Es el empleador que llena ese formulario con la información que le es brindada por el trabajador y cualquier certificación del médico tratante o del prestador de servicios de salud que se lo haga. Eso para lo que es el subsidio por maternidad, y ya eso lleva un proceso interno en el IDOPRIL que culmina con, primero, la cobertura 100% de todo lo que es tratamientos médicos, medicinas. Repito, oigan bien, señores, todas las medicinas en ocasión de una enfermedad de origen laboral están cubiertas 100%, como también todos los procedimientos sin pago de diferencias cuando es de una enfermedad laboral y es financiada, esto es gestionado a través del IDOPRIL. Pero cuando son accidentes... Kinger, perdóname, Kinger, atención portal, atención redes sociales, escuchen ustedes, amigos, ahí, los temas de accidentes laborales tienen una cobertura total para los medicamentos que se vayan a utilizar. Atención, que muchas veces estamos dando gritos por la falta de recursos. Tenemos disponible, hay una opción a través de la ley. Claro, qué bueno, Kinger. Y eso le incluye, por ejemplo, las prótesis, digamos que perdió una vista y necesita perdió un ojo y necesita una prótesis para el ojo, que tiene una discapacidad, digamos los DJ, por ejemplo, tienden a tener una discapacidad del oído, requieren una prótesis para ponerse en el oído, eso se lo cubre la Seguridad Social, no es barato, se lo cubre el seguro de riesgos laborales y es 100%, pero igual si perdió un pie, una mano, un desmembramiento, todo lo que se le pueda colocar, sustituir a nivel de prótesis, está cubierto 100%. Pero yo quiero compartirle una información que hemos publicado recientemente en el portal laseguridad-social.do, y es que el Instituto Dominicano de Promoción y Previsión Social, Previsión de Riesgos Laborales, el IDOPRIL, ha emitido una nota de prensa donde su director, Fausto Solís, dice que solamente en este año se han pagado poco más de 674.827.185,16 centavos por 40.292 ciudadanos que han sido beneficiarios. Son los beneficiarios directos, los propios trabajadores o sus familiares. Y hay un resumen, solo les comento, por ejemplo, a modo de detalle, 58 millones, son 58 millones más que el mismo periodo del año pasado, pero de manera muy especial, solo voy a citar dos. 125 millones se han pagado de pensión por sobrevivencia, esto es a los cónyuges, a las parejas de los fallecidos por una enfermedad de origen laboral o un accidente laboral, y a sus hijos, a 3.875 trabajadores. Asimismo, más de 113 millones, o sea, 114 millones, a 721 trabajadores que fueron indemnizados por un desmembramiento o una discapacidad permanente por una enfermedad o un accidente de origen laboral. Esto quiere decir, queridos amigos, que todos ustedes que están ahí escuchándonos, si han tenido una enfermedad de origen laboral o un accidente de origen laboral, todavía están a tiempo de revisar para que gestionen oportunamente para que reciban la correspondiente indemnización si han tenido una discapacidad permanente o la cobertura o reembolso total de los gastos en los que han incurrido ustedes de procedimientos médicos o medicamentos para tratar la enfermedad o el accidente. Kinger, entiendo que eso es súper interesante y llamar la atención ahí a la audiencia. Si usted ha tenido algún tipo de situaciones de accidente laboral, puede optar por estos beneficios que le permite la ley. Kinger, quisiera que tú me permitas cambiar un poquito de tema, porque sé que esto es muy interesante, pero nos quedan unos minutos, hermano, pero no quisiera dejar de tratar con relación a la última resolución de la CISARRIL, con relación al pago adelantado, el abono, todos esos costos adicionales, y también escuché algo que tendría que ver también con la diferencia a los médicos y esto, si pudiéramos tocar ahí un poquito para poder abrir ese tema tan interesante, Quillo. Cómo no, básicamente la CISARRIL ha sido combinada por el Consejo Nacional de la Seguridad Social para gestionar y hacer cumplir la cobertura para aquellos trabajadores aquellos trabajadores que han sido pensionados y han tenido un plan especial de seguros. El año pasado o relativamente recientemente el Consejo Nacional de la Seguridad Social ha dispuesto un incremento del costo de la cápita, pero también ha dispuesto un incremento
de la cobertura en el plan básico. Sucede que los pensionados tienen un plan especial que tiene una cobertura un poquito menor, ¿verdad? Y se ha dispuesto la igualdad. No obstante a eso, la propia Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales ha anunciado que está trabajando para eliminar en la modificación de la ley 8701 la eliminación de la cuota diferenciada para los dependientes padres. Por ejemplo, el núcleo familiar lo compone en la actualidad padre, esposa e hijos. Pero si hay un hijo que trabaja y ya el padre está en situación de dependencia y quiere incluir a su padre, tiene que pagar el costo de la cápita. La CISARRIL y la DIA están trabajando en eso para que sea incluido en la propuesta de reforma que se está discutiendo en el seno del Consejo Económico y Social designado por el presidente para revisar la ley. Pero hay otras noticias interesantes, que fue la resolución 546 del Consejo Nacional de la Seguridad Social, el 54601, que le ordenó a la CISARRIL que cumpla y haga cumplir a las ARS y a los prestadores de servicios de salud las propias resoluciones de la CISARRIL del año 2007, de 2008 y del año 2009, que disponen la cobertura 100% gratuita en ocasión de los casos de emergencia para los afiliados del Seguro Familiar de Salud con independencia del régimen al que correspondan. Un afiliado que llega en una situación de emergencia a un hospital, a un centro de salud público o privado, debe ser atendido de forma gratuita, pero ojo, es gratuita para el trabajador, pero la administradora de riesgo de salud debe hacer la cobertura. Asimismo, ha conminado el Consejo Nacional de la Seguridad Social a la CISARRIL que haga cumplir la propia disposición de la CISARRIL que prohíbe taxativamente el cobro de depósitos o anticipos, que son, en términos prácticos, actuaciones criminales que toman en práctica algunos prestadores de servicios de salud al momento de realizar un internamiento o una atención de emergencia. Excelente, hermano mío. Yo creo que resulta interesante estas dos informaciones que están calientitas que tú has dicho y sé que son beneficios para los trabajadores que muchos de ellos desconocen. Kinger, yo no sé si queda algún punto, pero yo creo que tenemos que dejar abierto el tema de la próxima semana. ¿Y qué te parece? Cómo no, dejamos abierto el micrófono, las redes sociales del canal de Teledebate, Canal 16 y las redes sociales. Igual invitamos a los que nos ven, si están de ánimos, que nos sigan en las redes sociales, laseguridadsocial.do, o que visiten nuestra página web, laseguridadsocial.do, si me permite la cuña. La próxima semana vamos a hablar de ya las prestaciones económicas del seguro de vejez, discapacidad y sobrevivencia. ¿Cuáles son los tipos de pensiones que tenemos en nuestro país? ¿Cómo nos hacemos merecedores de las pensiones? ¿Y cuál sería el procedimiento? El próximo lunes hablaremos del Sistema Dominicano de Pensiones. Excelente. Kinger, muchísimas gracias como siempre por tu tiempo y compartir con toda la audiencia estas interesantes informaciones. Kinger, hasta la próxima, querido. Es un placer estar aquí con ustedes. Bien.